26 e incluso de la malla vial de Bogotá, del mantenimiento de la malla vial de Bogotá, es un juego de niños comparado con la licitación que en esos mismos momentos se estaba presentando por el gobierno nacional, que es la Ruta del Sol. Y aquí hay un cuadro con el informe de Carlos Vicente. La Ruta del Sol vale 11 billones de pesos. Sí, fue licitada en los últimos días del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Si ustedes miran quiénes son los beneficiarios de la licitación, encontrarán que son Conalvías, Andrés Jaramillo, Odinsa, familia Correa, William Vélez, Odebrecht, la firma brasileña, y no están los nules, es el único que. ¿Por qué los nules no entran al ponqué de la mayor licitación del gobierno de Uribe en sus días finales? Porque ha estallado el escándalo de la 26 y lo sacan. ¿Quién se beneficia con la salida del grupo Nule en la 26? Andrés. O el turco. Es decir, que la caída de Nule no sirvió para depurar, que era lo esperable, el proceso de contratación, sino que sirvió para concentrar aún más la licitación en los grupos restantes, tanto en el distrito, calle 26, malla vial, beneficiario Conalvías, como en lo que iba a ser la licitación de la Ruta del Sol, queda en manos de Andrés Jaramillo y su familia, de Odinsa, de Odebrecht y de Solar. El escándalo de los nules era para repartir el contrato más grande de la licitación del presidente Uribe en la provincia. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por ánimo de lucro simplemente, que es propia del capitalismo? No, porque hay una burbuja construida en los anticipos. Porque Nule, para poder cumplir con las obras de la 26 y la malla vial de Bogotá, necesitaba la Ruta del Sol. Le era obligatorio, porque de ahí iba a sacar los recursos para acabar de financiar las obras, y la financiación de las obras en Bogotá no las tenía completa porque había pagado en otras obras anteriores. Para el grupo Conalvías es importante la Ruta del Sol y la ampliación en la calle 26, etcétera, porque también tiene una burbuja en los anticipos, y lo mismo le pasa a Solarte y lo mismo le pasa a Odinsa. Por eso lo que uno ve es que las obras no se hacen, se aplazan y se piden aplazamientos, y por eso lo que uno ve es una lógica cada vez más creciente de captura de la contratación pública por parte de los. Ahora, ejemplo Nule, ¿qué pasa cuando se llega al final de la burbuja? Es decir, que por alguna razón el grupo no puede contratar más y entonces no puede financiar, el hueco se desploma. El día de hoy la empresa y la póliza de seguros de las obras de la 26 ha anunciado que va a pagar, había dicho que no, una cuantía de cerca de 60.000 millones de pesos que coloca a esa empresa en condición casi de quiebra. Pues resulta que todas las contrataciones públicas nacionales y locales han sido hechas con préstamos de la banca colombiana o internacional y con pólizas de seguros, y que en la medida en que va creciendo el hueco y la ampliación del faltante por las megacontrataciones públicas hechas nacional y localmente, el equilibrio de los bancos y de las pólizas de seguro está en peligro. Esto es lo que yo llamo la burbuja. Para poder sostener la financiación de esta burbuja, los beneficiarios necesitan más y futuros contratos, cada vez más grandes. Por eso es que la carrera séptima en la licitación que se entregó, Transmilenio séptima, cuando ustedes observan quiénes son los beneficiarios, volverán a encontrar
que son los mismos grupos y las familias que representan. Y lo mismo va a suceder a nivel nacional, es decir, estamos ante un inminente peligro de ruptura de la burbuja a partir de la mega contratación de obras públicas a nivel nacional. La pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿por qué la administración del polo se articuló al engranaje producido en materia de contratación por el gobierno y es producto de ese gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Respuesta que obviamente nos tiene que responder el alcalde de la ciudad ante la ciudadanía y ante su propio partido. Este es un tema que yo quería explorar con ustedes, porque políticamente lo que significa es que no es el partido Polo Democrático el que dirigía la administración de la ciudad de Bogotá. No digo que lo hubiera hecho bien o mal, digo que en los objetivos del partido Polo Democrático no estaba ni financiar la burbuja de la megacontratación ya desatada por el gobierno de Uribe, ni muchísimo menos financiar a los amigos del presidente. Y aquí ha existido un nexo político y económico entre la familia Moreno Rojas, responsable de la administración de la ciudad, y el proyecto del presidente Uribe, que hoy dejó de ser presidente. Que hay un nexo muy estrecho que en materia política tiene que ver con la presencia del partido de la U de una manera inusitada en los espacios administrativos que determinan la mayor parte de las contrataciones de este país. Lo dejo acá porque creo que el senador Luis Carlos Avellaneda profundice ya en este tema propiamente político de la contratación, así que le cedo la palabra. Yo voy a hablar básicamente acerca de las lecciones que nos debe dejar a toda la ciudadanía, que nos debe dejar a los miembros del Polo Democrático Alternativo sobre este inicio de esta investigación. Pero antes quisiera plantear que todo este modelo de contratación que lleva a la concentración y que lleva a altos niveles de corrupción y que lleva a la generación de una burbuja que puede plantear un colapso de toda la construcción de la infraestructura tanto nacional como local, es la explicación de la profundización del modelo neoliberal, una privatización, de un despojo de las funciones del Estado en favor del sector privado. Privatización que nos vendieron en un determinado momento como las posibilidades de cortar con la corrupción que se decía venía del sector público, pero que, como lo evidenciará el curso de toda la investigación, hoy no es ajena a esa corrupción al modelo neoliberal de contratación. Paso ahora a un tema que es muy importante, que es el tema de ciudadanía, que es el tema de democracia. La pregunta que nos debemos hacer todos los ciudadanos es ¿por qué llegamos a estos niveles? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta mano suelta hacia los gobernantes? Y la respuesta es que definitivamente quienes deberíamos fungir como ciudadanos no actuamos como tales. No actuamos en defensa de la ciudad, en defensa del Estado, en defensa de lo público. Y aquí hay una gran lección. Necesitamos todos, cada vez más, ser más ciudadanos, preocuparnos por lo público, preocuparnos por la ciudad, preocuparnos por la construcción del Estado. Esa responsabilidad no solamente está en el momento de elegir, sino que tiene que ser una actividad permanente. Debemos ser ciudadanos todos los 365 días del año. Entonces, la primera tarea que yo diría es que aquí vamos a tener que impulsar una gran tarea de carácter político,
y es la construcción de presupuestos participativos. Esa es una tarea que ayuda muchísimo a generar una vigilancia sobre la manera como deben invertirse y cómo deben ejecutarse recursos públicos. Presupuestos participativos existen hoy en otras latitudes e implican que los ciudadanos en asamblea, en deliberación, determinen en qué debe gastarse la plata, cómo debe gastarse la plata, y a través de veedurías deben estar observando la ejecución de esas obras. Y es muy indispensable para ello que todos, cada uno de nosotros, vayamos generando conciencia acerca de lo público, conciencia de que lo público es sagrado y que en consecuencia de ser sagrado, eso es intocable para la utilización de intereses de carácter personal. Los recursos públicos están dados para la satisfacción del interés general, del bien común, del bienestar de los colombianos y de las colombianas en este caso. Y en tercer lugar quiero tocar las lecciones que nos quedan para el polo, que creo que deberían también ser lecciones para todos los demás partidos políticos. A veces en los partidos políticos no tenemos instituciones, no tenemos mecanismos para escoger bien quién ha de representar los intereses de las corporaciones públicas. Podemos fallar en los mecanismos de selección, pero también hay fallas en los mecanismos de vigilancia hacia esas personas que están representando un partido y que en últimas, cuando han obtenido el voto popular, representan los intereses de todas las